Vamos a hablar sobre la geometría que está detrás de la pirámide de Egipto, la gran pirámide, la de Keops. Entonces dibujamos, por ejemplo, la base de la pirámide, que no es exactamente un cuadrado, pero bueno, vamos a considerarla como aparentemente parece un cuadrado. Vamos a considerar el cuadrado de la base, y digo aparentemente porque si nos fijamos bien, cuando la luz es tangencial en los equinoccios, pues esto entra hacia adentro, el punto central viene hacia adentro, con lo cual aquí queda una estrella, y entonces realmente la base de la pirámide tiene esta forma, exagerándola, claro. Entonces venimos aquí, hacemos estas líneas, lo vamos a hacer a mano para ir más rápido, y ahora al colocar en el vértice, en el punto central, la altura, uno este punto, y vemos que en vez de tener 4 lados, pues tiene 8 lados, ¿no? Entonces tenemos aquí los 8 lados de la pirámide, o sea que en realidad tiene ahí, las caras se convierten en formas triangulares, de manera que el poliedro es convexo, la pirámide es convexa, cóncava, ¿no? Tiene aquí estas concavidades. Y hacer una pirámide de este tipo es mucho más compleja porque las líneas de máxima pendiente aquí, que son las perpendiculares de cualquier punto, lógicamente ya no coinciden. Y ya digo, cuando la luz entra aquí de manera que es tangente a este plano, realmente son dos, pues se ve esa franja, ¿vale? Dice que colapsó con el tiempo, eso no puede ser, las piedras están perfectamente encajadas y no puede ser que colapse, y menos mediante líneas perfectamente regulares, meridianas en cada una de las caras triangulares. Bueno, vamos a llamarle, vamos a coger el punto central de las dos diagonales, intersección de las dos. La altura de la pirámide es de unos 146 metros, y digo unos porque le falta un vértice superior y le falta, pues eso, el revestimiento de la pirámide, que era en caliza, las piedras angulares marcan aquí más o menos el ángulo, el pulimento exterior también falta, bueno, o sea que no es riguroso. De hecho, varios autores, yo creo que a conveniencia utilizan medidas distintas, ya que intentan ver ahí qué medidas cuadran para formar lo que ellos están buscando que debe cuadrar, pero bueno, si somos objetivos, la mitad de estos cálculos pues se vienen abajo, ¿no? Porque realmente no sabemos las medidas reales en el momento en que primero le falta un vértice importante. Es verdad que dicen que el piramidión, que es una pirámide pequeña que se encontró al lado de la pirámide, pues correspondía al vértice y era proporcional a esta, ¿no? Pero bueno, tampoco se sabe con exactitud si realmente guardaba las mismas medidas, ¿no? Bueno, tenemos entonces la altura 146, la anchura 230, y a esto se le viene llamando a la mitad de la arista de la base, y por tanto el doble será 2A, ¿vale? Así es la denominación para los cálculos que vamos a hacer. Y ahora tenemos, por ejemplo, ¿qué más cosas tendríamos? Bueno, le llamamos, por ejemplo, a esto le vamos a llamar H y a esto le vamos a llamar C. Es la línea de máxima pendiente que define. Vamos a tener aquí un triángulo meridiano. Esto le llamamos C, como decíamos, ¿vale? Esta medida será igual que desde la altura hasta aquí, o sea que esto también será, y esto será H. Hay que decir que se hacen cantidad de consideraciones a veces un poco estrambóticas y hasta surrealistas, y cogemos la Tierra y el eje polar, que ya sabemos que está inclinado respecto a la eclíptica, pues bueno, cualquier sección meridiana por un plano vertical nos produce aquí pues estas curvas que en toda superficie de revolución son meridianos, ¿no? Y si dibujamos, por ejemplo, la elipse central del ecuador de la circunferencia, tenemos que la pirámide está situada, digo también a título de curiosidad, en el paralelo 29, 58, 51, 29 grados, 58 minutos, bueno, 5 segundos, no sé si es 51. Y decía que esto estaba a una medida angular de unos 30, más o menos la altitud, la altitud, ya que esto se llama, latitud de este lugar, que es donde está ese paralelo. Los paralelos son secciones ortogonales al eje de revolución de la superficie, ¿vale? Entonces tenemos ahí ese paralelo, que podría ser este, por ejemplo, y vemos que la pirámide está localizada aquí. Bueno, pues según este meridiano, parece ser que, según algunos estudios, esto dividía la Tierra en dos franjas que tienen áreas iguales en las zonas de
tierra, ¿no? O sea, las áreas son iguales según el meridiano que pasa por lo que sería este meridiano correspondiente a la posición exacta de la pirámide, ¿vale? Podemos decir, bueno, se hacen muchas consideraciones, pero pienso que no son objetivas. Lo que sí, si cogemos, por ejemplo, la arista de la pirámide, lo que llamamos 2A, y lo dividimos entre los días del año, vamos a poner así, días del año, tenemos 2A medía 230. Realmente quien hizo este cálculo le da valor 232,805, dividido entre los días del año, que son 365,242. Bueno, pues esto da un número que es 0,637. Lógicamente son metros, y multiplicado por 10 a la 7, pues nos dará 6.370.000, que son metros, y si le quitamos los 3 ceros quedarán kilómetros, ¿no? Bueno, ya digo, es muy fácil cuadrar cuando intentamos coger números exactos para que salga este número exacto. Por otro lado, ellos tampoco tendrían que saber el radio terrestre. Bueno, lo sabía ya Eratóstenes, lo calculó. Pero de los egipcios no sabemos nada, que lo calcularan, ¿no? Por eso no es una cosa objetiva, es que ni siquiera sabemos si conocían de la esfericidad de la Tierra, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver alguna relación. Por ejemplo, aquí decíamos que esto era C, y tenemos aquí la altura. Entonces, si cogemos ese triángulo de la sección meridiana, tenemos C, tenemos H, tenemos A, ¿no? Entonces, si por ejemplo dividimos C entre H, va a ser igual que dividir H entre A. Bueno, vamos a ir cogiendo las medidas. Entonces tenemos que el caso de, por ejemplo, la altura 146, otro autor le da 148,208 metros, ¿vale? Y luego le da la medida de A, que aquí hablábamos de 230, pues sería la mitad. Bueno, este autor le da 116,4 en vez de 115, ¿no? Vale. Bueno, pues esto tenemos que es igual a 1,273. Y alguien se habrá dado cuenta de que este número es en realidad la raíz cuadrada de phi, que sabemos que es el número de oro, 1,618,033,98754, bueno, 749, etc. Bueno, este es el número de oro, y es lo mismo que 4 partido por pi. Vale. Bueno, lo digo porque también es un cálculo que se viene utilizando, que h partido por a es igual a 4 partido por pi, ¿no? Vamos a escribirlo, h partido por a es igual a 4 pi, ¿vale? 4 partido por pi también, quiero decir, ¿vale? Bueno, según esto, si multiplicamos pi por h, tenemos que es igual a 4, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? Que si despejamos, pues tenemos que, por ejemplo, h es a 4a, h es a 4a, como 1 es a pi, ¿no? Otra relación que se estudia con frecuencia, ¿no? Si nos fijamos a4, pues sería 2a sería esto, pues 4a sería la mitad del perímetro de la figura, ¿no? Vamos a ver el área de la base de la pirámide. Podemos hacer un dibujo entonces más claro para verificar estos datos. Entonces tenemos, por ejemplo, la base de la pirámide. Vamos a dibujar aquí la sección meridiana, vamos a dibujar la altura, y tenemos este triángulo, ¿vale? Esta es la altura y esta es la medida A. Vamos a darle un color para que se vea más claro. Aquí tenemos el triángulo meridiano. Bueno, y vamos a darle a la base, por ejemplo, un color. Vamos a coger color amarillo. Bueno, pues esa va a ser el área de la base de la pirámide. Vale, entonces ponemos área de la base, pues del cuadrado, y ya lo podemos marcar. Como sabemos que esto vale 2a, según vimos aquí, 2a, y esto 2a, pues tenemos que es 2a por 2a, o sea, 4a cuadrado, ¿vale? O sea que esa será el área de la base. Ahora cogemos el área meridiana, área
del triángulo, vamos a poner meridiana, el triángulo meridiano de la pirámide, ya que la pirámide luego vendría por aquí, así. Vale. Entonces tenemos el área meridiana, sería, pues tenemos la base por la altura. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos la base que sería 2A, ¿no? Por la altura que es H. O sea, vamos a poner base por altura partido por 2. Pero esto es una forma genérica. La base era, como decíamos, 2A. A la altura le llamamos H, 2A por H partido por 2. O sea que en realidad el área meridiana es A por H. Vale. Bueno, entonces tenemos el área meridiana, la vamos a señalar también como hicimos el triángulo verde para que quede más claro. Tenemos entonces que el área meridiana es A por H. Ahora vamos a dividir el área meridiana entre el área de la base, o sea, H partido 4A cuadrado. O sea que esto entre esto lo vamos a poner así de una forma más sintética, área meridiana dividido entre área de la base. Pues el área meridiana, como ya vimos, es AH y el área de la base es 4A cuadrado, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos 2A y aquí tenemos un A, entonces arriba queda un H y abajo queda 4A. Bueno, pues aquí tenemos otra relación y sabemos también que esta relación, según escribimos aquí, H partido 4A era igual a 1 partido por pi. Bueno, otra relación que se viene estudiando. Sabemos también que el perímetro de una circunferencia que tiene por radio H, o sea, por radio H, entonces ponemos perímetro de una circunferencia cuyo radio es H, es 2 por pi por R, o sea, 2 por pi por H, ¿no? Vale. Entonces, como tenemos que pi por H lo teníamos por ahí, lo fijamos aquí, pi por H, podemos hacer este producto, lo tenemos aquí. Pi por H es igual a 4A, pues 2pi por H será 8A. Bueno, pues ya podemos escribir 2pi H igual a, si esto lo multiplicamos en realidad por 2, si esto lo multiplicamos por 2, pues esto también lo multiplicamos por 2, 8A. Vale. Bueno, con lo cual tenemos otra relación, ¿vale? Y según Price, pues había dicho que HA, al hacer el cociente este, pues como ya vimos aquí, tenía el valor de la raíz cuadrada del número de oro, lo vamos a escribir, H partido por A es igual a la raíz cuadrada de phi, que es 1,27205, ¿vale? Bueno, y tenemos también que C partido por A, no sé si lo teníamos por aquí, otro cálculo que también se puede ver y se puede desarrollar, C partido por A va a ser igual al número de oro, ¿vale? Bueno, pues tenemos esta relación, ¿vale? Tenemos también, podemos dividir H entre A y verificar que efectivamente da este número, ¿no? Vale. Bueno, pues es otra de las relaciones que se estudian en la pirámide. Vamos a ver otra típica que viene de Heródoto y es la siguiente. Si cogemos ahora el triángulo lateral de una cara, entonces el lateral no lo hemos dibujado, lo vamos a dibujar aquí. Entonces tenemos aquí la altura y ahora cogemos, por ejemplo, este triángulo lateral aquí. Tendríamos 4 caras laterales aquí. Entonces cogemos este, lo vamos a sombrear, por ejemplo, en naranja. Bueno, pues en este triángulo lateral tenemos, como ya dijimos, la medida esta era 2A, es la arista de la base. Tenemos luego esta medida, le llamábamos C, como vimos aquí, C. Vale, entonces este triángulo lateral, lo que dice Heródoto es si cogemos la altura de la pirámide y cogemos aquí esta medida, pero aquí tenemos que este cuadrado va a tener la misma área, ¿no? La misma área que la cara lateral de la pirámide, ¿no? Voy a marcarlo, por ejemplo, en color rojo. O sea que este cuadrado que tenemos aquí, el cuadrado cuyo lado es la altura, entonces vamos a nombrar, vamos a llamar a esto A sub 1 y a esto, por ejemplo, A sub 2, ¿no? Entonces decía A sub 1, según Heródoto, A sub 1 es igual a A sub 2, que se tuvo en cuenta para la construcción, ¿no?
Entonces decía, esto sería h al cuadrado, entonces tenemos que esto es h al cuadrado. Mientras que el área 2 es la base por la altura dividido entre 2. La base es 2a por la altura, que es c, dividido entre 2. O sea que esto es igual a ac. Por tanto, h cuadrado es igual a ac. Bueno, pues ahí tenemos otra relación matemática en la pirámide. Tenemos entonces, si nos fijamos que hemos hecho esto válido para este triángulo, tenemos en este triángulo que voy a hacer con un rayado, tenemos la altura h, tenemos esta medida que es a, porque es igual que la mitad de la arista, ¿no? Y tenemos cómo se relaciona pues la altura con las otras dos medidas del cateto y de la hipotenusa, ¿no? Que es c. ¿Vale? Bueno, pues en base a esto y en base a que c al cuadrado es igual a al cuadrado más h al cuadrado, vamos a deducir que el número de oro está en la pirámide, aunque muchas veces se dijo que los egipcios no conocían ese dato, ¿no? Entonces escribimos, tenemos c al cuadrado igual a cuadrado más h al cuadrado, ¿no? C cuadrado igual a h al cuadrado más a al cuadrado. Bueno, y de aquí podemos deducir, si por ejemplo despejamos h, tenemos h al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a cuadrado. Cogemos esto, es lo que vale h al cuadrado, entonces ponemos c cuadrado menos a cuadrado, ¿no? Es lo que tenemos aquí, lo que vale h cuadrado igual a c. Vale. Y si ahora, por ejemplo, dividimos todo entre ac, vale, tenemos que, vamos a dividir, tenemos ac, vamos a coger ac, lo vamos a dividir entre a cuadrado, esto entre a cuadrado, y esto entre a cuadrado. Vale. Con lo cual ahora vamos a seguir por aquí, nos queda c cuadrado partido a cuadrado, c cuadrado partido a cuadrado, nos queda esto entre esto es 1 menos 1 igual a c partido por a, c partido por a. Bueno, pues esto es clave porque esto ya va a dar el número de oro, ¿no? Entonces si a c partido a le llamamos x, entonces tendremos que x al cuadrado menos 1, podemos pasar esto para aquí, menos x igual a 0, ¿no? Lo vamos a ordenar, x cuadrado menos x menos 1 igual a 0. ¿Alguien se habrá dado cuenta que esta es la ecuación que nos da el número de oro? Bueno, entonces podemos hacerlo rápido, x igual a menos b más menos, raíz de b cuadrado menos 4ac partido 2a, entonces tenemos menos 1 es 1 más menos, raíz de b cuadrado 1 menos 4, por esto es 4 más 1, 5, raíz de 5 partido 2a, 2 por 1 es 2. Vale. Bueno, y esto tiene los valores 1,618 y menos 0,618, que son los dos valores del número phi. Vale. Bueno, con lo cual vemos que efectivamente esa relación está en la pirámide, ¿no? Por ejemplo, se dice que si se coge la pirámide y se hace una circunferencia a la base que es tangente, podemos coger la circunferencia esta y se hace una circunferencia circunscrita a la figura, podría ser esta, por ejemplo, y se hace otra inscrita al cuadrado de la base, inscrita que toca en los puntos medios, esta. Pues tenemos que, si cogemos la longitud de la exterior y le restamos la longitud esta, vamos a llamar esta longitud L mayúscula, esta minúscula, L menos L nos dará 299,7924, etcétera, que como sabemos es un número que nos da la velocidad de la luz, ¿no? Si lo multiplicamos por el número para que nos dé exactamente 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Bueno, ya digo, esto tenemos que ajustar números para que nos salga, porque con los datos que tenemos, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, un cálculo de Morox, por ejemplo, para la cámara principal, supongo que será la del reino, lo de la reina se habla de que el prisma contiene varias medidas, por ejemplo, esta medida sería 2 phi al cuadrado, o sea que tiene el número de oro, esto sería 3 phi al cuadrado, esto sería 4 phi al cuadrado,
y esto sería 5 phi al cuadrado, la diagonal principal, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces se encuentra el número de oro, ¿no?, por todas partes, ¿no? Y bueno, también se dice que si cogemos la suma de dos lados, o sea, sería 4a, vamos a ponerlo así, 4a menos la altura de la pirámide es igual a 314,16. Pues lógicamente pues es el número pi si lo dividimos entre 100, ¿no? Vale. Si dividimos si hacemos por ejemplo la diferencia de 460, que sería la suma de esto más esto, ¿no? Si cogemos la circunferencia completa y entendemos que el diámetro de la circunferencia es la unidad, pues esto será la mitad, ¿no?, 0,5. Y entonces si cogemos la longitud de la circunferencia es 2 por pi por r, ¿no? Vale. Bueno, pues si multiplicamos 2 por pi por 0,5, pues obtendremos pues 314, 2 por pi por 0,5, pues da 3,14, ¿no? Ya que si no sería 2 por pi por 1 sería 6,28. Bueno, si esto lo dividimos entre 6, pues dará el número 0,5236. Bueno, pues esta parece que es la unidad de medida para hacer los elementos de la pirámide, ¿no? O sea, lo que sería lo que se llama el codo, ¿no? Bueno, pues esta es la medida del codo y también se dice que si cogemos, por ejemplo, la medida de pi y le restamos phi al cuadrado, o sea, cogemos pi 3,14 y le restamos phi al cuadrado, que es 1,618 más 1, porque curiosamente phi al cuadrado menos phi es igual a 1, ¿no? Vale. Es algo que se da en el número de oro, ¿no? Es lo que vimos antes, es esta ecuación, ¿no? La teníamos por aquí, x cuadrado menos x igual a 1, ¿no?, si despejamos, ¿no?, según vimos esa relación. Bueno, pues si cogemos esto, ¿no?, estábamos diciendo que 3,14 menos phi cuadrado, si cogemos y le sumamos a esto, le restamos phi cuadrado, entonces ponemos menos phi al cuadrado, sería entonces 2,618. Porque vemos que aquí es phi cuadrado, como vemos, si despejamos sería phi cuadrado es igual a 1 más phi, ¿no? O sea, 1,618 es 2,618. Entonces, si hacemos esta diferencia, volvemos a obtener ahí el número 5, 2, 3, 6, etc., ¿no? Bueno, pues vemos esa relación, se utiliza mucho continuamente este tipo de cálculos para hablar del codo en las mediciones y bueno, es algo que se viene utilizando. Hay que decir también que, por ejemplo, otro de los cálculos curiosos es que si cogemos las áreas laterales de las caras triangulares, o sea, cogemos las 4 áreas de los triángulos, ¿no?, y las dividimos entre el área del cuadrado, vamos a ponerlo así, pues esto nos va a dar el número phi también, ¿vale? No lo he comprobado, pero bueno, es otra de las cuestiones. Habría muchos más cálculos también, por ejemplo, cuando se habla de que en la pirámide la bajada a la cámara inferior, si cogemos esta altura, entonces cogemos la mitad del perímetro, vamos a ponerlo así, y lo dividimos entre esa altura, también da phi al cuadrado. La verdad que phi al cuadrado continuamente intenta encontrarse continuamente en la pirámide, pero como decía un especialista de la pirámide, un egiptólogo, si lo cogemos con cualquier figura también valdría. Si cogemos un cepillo de dientes podemos encontrar ahí cantidad de medidas curiosas y bueno, ¿no? También se dice que, por ejemplo, el diámetro de la circunferencia, bueno, el diámetro de la circunferencia que tiene el mismo perímetro que lo que sería el cuadrado de la pirámide, pues el diámetro entre pi sería 0,52, ¿no? Vale. Bueno, se podrían hacer muchas más consideraciones sobre los cálculos también. Por ejemplo, si cogemos el perímetro de la circunferencia
o sea, una circunferencia que tenga igual perímetro que el cuadrado de la base, o sea, perímetros iguales, pues en realidad el radio de esa circunferencia es la altura de la pirámide, ¿no? Vale. También el semiperímetro menos la altura sería igual a pi, o es otro de los cálculos que, o sea, 2 veces L, ¿no? 2 veces el lado, o sea, que sería esto y esto, sería 4a menos h sería igual a 314,16, o sea, habría que dividir entre 100 para obtener exactamente pi, ¿no? Bueno, pues también habría que ver si efectivamente sería 4a sería 460 menos 146, ¿no? Y eso da pues esa medida, ¿no? De 314, ¿no? O sea, 100 veces lo que vale pi, ¿no? Bueno, teníamos ahí otra medida también y era el sexto en un sector circular, que era un sexto de la circunferencia. O sea, si dividimos esto en 6 partes, tenemos entonces aquí un sexto. Entonces podríamos coger esa longitud y marcar aquí entonces la medida, ¿no?, correspondiente a ese cociente, ¿no? O sea que un sexto tendríamos que nos daría la longitud 0,52, que era el valor del codo, ¿vale?